Les doy la cordial bienvenida en la sesión de hoy. Les voy a pedir que registren su nombre en el chat y que acepten la grabación con la finalidad de que podamos tener alguna evidencia del trabajo de hoy. En tanto ustedes se registran, les voy a compartir pantalla para recuperar algunos aspectos que abordamos el día de ayer y profundizar más sobre el concepto de planeación didáctica. Tenemos a Dulce, Evelyn Ramírez, bienvenida. Mariana Serrano, Almadelia, Marlet, bienvenida también. Ubaldo, Silvia Fernanda, Jocelyn, Lupita. Evelyn y ¿quién era? Marlet, ¿lograron ingresar a Classroom? Hola maestra, buenos días. Buenos días. Sí, lo que pasa es que el problema no es ingresar a Classroom, sí tengo acceso, pero mi cuenta de Drive está llena, el almacenamiento se llenó, entonces no puedo subir nada. Pero pues no sé cómo podría hacerla ahí. ¿Tienes algún correo de Gmail? Sí, maestra. ¿Con ese ingresaste? Sí, pero ingresé desde otro correo. No ingresé con mi correo porque le comento que no tiene espacio. Mi tía me prestó su correo. Entonces estaba pensando en que tal vez podría enviarle los trabajos desde su Classroom de ella. A ella si le permite. Ah, ok. Sí, no habría problema. A lo mejor lo que tienes que hacer es liberar espacio de tu cuenta de Gmail, borrar todo lo que está en la papelera y lo que ya no utilizas para que puedas disponer de tu correo y de todas las aplicaciones. Pero bueno, ese ejercicio lo tendrías que hacer poco a poco. Ujú. Sí, Bueno, solamente te pido que pongas bien tu nombre, que identifiques los trabajos para que yo no tenga ninguna duda y podamos avanzar con el registro de tus evidencias y la evaluación de las mismas. ok, maestra. Sí, muchas gracias. Yo le coloco bien el nombre. Gracias, maestra. De todos modos, estoy al pendiente. Sí, maestra, gracias. A ti, Evelyn Ramírez. ¿Tuviste alguna dificultad para entrar a Classroom? Días, maestra. ¿Me escucha? Sí. Sí, no he podido ingresar a Classroom. Si tienes Ya hay los datos, ¿mande? No sé ¿tienes si los ya hay datos? no, aún no. Ok, bueno, en un momento de la clase te doy la información, la ingreso aquí nuevamente en el chat para que no tengan dificultades y puedan entregar sus evidencias de aprendizaje de trabajo autónomo. ¿Sí? Ok, bueno,
recordarles a ustedes que para acreditar el curso tienen que tener el 80% de asistencia y cumplir con el 100% de las evidencias que deben de estar pues aprobadas. Una vez que entregan, pues yo voy revisando para que ustedes tengan noción de cuáles son sus avances. Entonces les voy a pedir que ingresen a Classroom para que no tengan ninguna dificultad en la entrega y por supuesto para que vayan siguiendo la secuencia de las actividades que tienen que desarrollar. Además, en Classroom se incorporan los materiales de lectura o de análisis y algunos formatos o instrumentos que les permitan hacer el ejercicio. Entonces, sí les pido que puedan ingresar para que no tengan ninguna dificultad. La idea es que vayan avanzando con el trabajo autónomo en estos mismos días para que puedan disfrutar de su receso escolar. Bueno, voy a dar inicio a la sesión de hoy. Vuelvo a repetir, vamos a rescatar algunos puntos en relación al tema que vimos ayer sobre la concepción de la planeación didáctica. Este material que vamos a proyectar el día de hoy nos habla sobre qué es la planeación didáctica en la voz de Ruth Mujica y vamos a tomar nota, por favor, de los conceptos que ella nos comparte. Voy a proyectar. Si tienen dificultad para escuchar, por favor, levanten la mano. Otro punto, sí es importante que aquí en el chat, por favor, me expresen si están de acuerdo que se haga la grabación para que no tengamos ninguna dificultad. Recuerden que esto se registra y se crea un Word donde tenemos la evidencia de la comunicación que establecemos también en el chat. Voy a iniciar la proyección. Espero no haya problemas de audio. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la planeación didáctica? Yo soy Ruth Mujica y estás en Docente 2.0 y hoy vamos a hablar un poco sobre la planeación didáctica. Planeación es la aplicación racional de la mente humana en la toma de decisiones anticipadas, con base en el conocimiento previo de la realidad, para controlar las acciones presentes y pronosticar sus consecuencias futuras, encausadas al logro de un objetivo plenamente deseado y satisfactorio. La planeación didáctica se encarga de planificar los fines, objetivos, metas de la educación. Gracias a este tipo de planeación es posible definir qué hacer y con qué recursos y estrategias contamos. Es aquella que nos permite proporcionar con efectividad el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante las instrucciones, estrategias apropiadas, tomando en cuenta el sistema educativo, el contexto de la educación y el tipo de grupo o incluso al estudiante en su individualidad. Planear implica reflexionar sobre varias dimensiones. La dimensión del contexto político, económico, social, cultural e institucional. Las dimensiones políticas es el que permite comprender e interpretar las acciones educativas que tienen un compromiso para el desarrollo humano actual y para el futuro de los estudiantes. Cuando se habla de plano económico y social, es porque se enfrentan a las relaciones entre los participantes. Esto previene con las condiciones y situaciones altamente diferenciadas. Cultural, porque anticipa a las maneras de analizar, criticar y proponer las transformaciones en la práctica de saberes. La dimensión institucional es el conocimiento del contexto en las instituciones educativas, las condiciones y las necesidades de infraestructura donde los servicios educativos, sus intenciones educativas y los intereses para lograr a través del fomento de las relaciones sociales, los alternativos, los administrativos y los docentes. Las dimensiones más concretas se refieren en la situación del aula y los actores. Aquí interesa conocer cómo el educador tomará en cuenta las necesidades de los estudiantes, así como su preocupación, la responsabilidad, el dominio profesional para anticipar las actuaciones que promueven el desarrollo psicológico y social de los estudiantes. Pero, ¿cuáles son los tipos de planeación educativa? La planeación cerrada se concibe
como la programación burocrática e institucional, porque se espera de que manera mecánica se aplique en consecuencias inalterables. Generalmente son los programas oficiales para los aplicados año tras año. Es una planeación que, irónicamente, las necesidades sociales amplía a las instituciones educativas, así como las propias características de los estudiantes. La planeación flexible se entiende como una programación creciente y progresiva. Existe la confianza en que el docente enriquecerá y aportará decisiones y acciones inteligentes para mejorar lo prescrito debido a los datos que se desprenden de las situaciones educativas. La planificación es quizá uno de los momentos donde el docente manifiesta sus conocimientos y actitud profesional, porque en ella se refleja el valor de sus teorías sobre el trabajo docente. Es una oportunidad para expresar si el sentido y significado de su función docente son pertinentes, los objetivos buscan la formación humana y profesional de los estudiantes. Los contenidos que se seleccionan son más adecuados. Organiza y establece una progresión oportuna. Los métodos y las estrategias aseguran que ocurra una enseñanza y un aprendizaje. Concede la importancia a la participación de los estudiantes en el aprendizaje. Considera el proceso de evaluación inicial y formativa y sumativa para reflexionar sobre cómo va cumpliendo las intenciones previstas. En síntesis, elaborar la planificación didáctica expresa el dominio del conocimiento disciplinario, pedagógico y psicológico, así como la actitud ética de la profesión docente y, en general, sus fundamentos filosóficos. No es posible reducir la planificación didáctica a un desprendimiento mecánico de sus componentes, como son los objetivos, el conocimiento, los contenidos, situaciones de enseñanza y aprendizaje, y así como la evaluación. Y recuerda que la mente que se abre a nuevos conocimientos jamás volverá a su tamaño original. Si deseas vivir una nueva experiencia de conocimiento, te esperamos en nuestra aula virtual Docentes 2.0. Si deseas recibir boletines a diario, suscríbete en nuestra página web. No te olvides de darle me gusta a este video y compartirlo a través de las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son las dimensiones que entran en juego dentro de la planeación didáctica y que a veces damos por hecho? ¿Y qué entendemos por una planeación cerrada y una planeación flexible? ¿Alguien nos quiere compartir? Si levantan la mano, por favor. Dulce, adelante, por Las favor. dos podrían ser semejantes y que las dos son consecuenciales, porque dice que en la planeación cerrada dice que se altera a sus características y en una planeación flexible se puede modificar mediante el trabajo y el desempeño de la organización. Que yo, a lo que le entendí al video, es que las dos contribuyen a la organización del desempeño del estudiante. Ok. ¿Y qué piensas sobre las dimensiones que habla? La dimensión política, la dimensión social, la dimensión institucional. ¿Tú has reflexionado sobre esa incidencia que pueden tener dentro de la planeación didáctica? Sí, porque a lo mejor eso es lo que nos puede ayudar o afectar en la planeación. Por eso, mediante al plano cultural, al plano institucional, nosotros tenemos que ver si puede ser planeación cerrada o flexible, mediante a lo que nos dejen trabajar dentro de la institución. Gracias, Dulce. ¿Alguien más quiere opinar respecto a la incidencia de algunas dimensiones? ¿Qué pensamos sobre la planeación cerrada, la planeación flexible? Sobre la verificación del logro de las finalidades educativas de la planeación a través de la evaluación. Mariana, ¿estás ahí?
Sí, maestra. ¿Nos puedes compartir tu punto de Bueno, vista? pues, sí, pues como se mencionó, pues sí como que tienen relación, por así decirlo, porque pues las debemos de tomar en cuenta la planeación cerrada y la planeación flexible, porque si no, no vamos a poder realizar como tal al momento de llevarla a cabo. Y pues las dimensiones, pues hay veces que sí se toman en cuenta o a lo mejor no al 100%, pero considero que sí se deben de retomar, porque si no, no vamos a poder hacer como tal la planeación. Debemos tener en cuenta el contexto también de la escuela y pues cómo se podría interpretar para poder realizar nuestras actividades, porque sin esas dimensiones, pues no podríamos hacer nada. Muchas gracias, Mariana. Efectivamente, lo que tenemos que dimensionar como docentes es que no solamente nos centramos en la selección de estrategias, contenidos y objetivos, sino que hay un sentido fundamental detrás de esa toma de decisiones. Es decir, que ayer hablábamos de esos saberes que están involucrados dentro de la toma de decisiones para hacer una planeación didáctica. Esos saberes que nosotros tenemos y que nos permite estar conscientes de que lo que estamos decidiendo debe seguir una ruta y tener un sentido, involucra efectivamente esos saberes curriculares, donde debemos de apropiarnos ahora del nuevo modelo educativo, por ejemplo, de la ANEM, y entender cuál es la filosofía, cuáles son los fundamentos políticos, cuál es el sentido institucional que se le está dando a todo este modelo educativo. Entonces, nosotros tenemos que apropiarnos del modelo educativo, leerlo, analizarlo, estudiarlo e interpretarlo con la finalidad de que podamos operarlo en el sentido bajo el cual fue diseñado. Ayer hablábamos de que este ejercicio intelectual, creativo que hace el docente, conjuga esos saberes curriculares, pero también saberes de psicología, saberes de pedagogía, saberes de las disciplinas o de los campos del conocimiento y también, por supuesto, cuestiones éticas y del dominio tecnológico que llegamos a tener. Entonces, todos estos saberes entran en juego y hacemos una secuencia lógica de acciones tanto que tienen que desempeñar los alumnos como nosotros para el logro de las finalidades educativas. Si ustedes ya tuvieron un profundo acercamiento a la ANEM, podemos identificar varias finalidades. Esos propósitos, objetivos, PDA que se establecen en el plan de estudios y que nosotros tenemos que considerar para que los alumnos logren esas metas y, por supuesto, desarrollen el perfil de egreso. No solamente el perfil de egreso del nivel educativo, sino de todo lo que concierne a la educación básica obligatoria. Es decir, que es tan complejo que la proyección no solamente se centra en la tarea que desempeñamos en educación preescolar o en educación primaria o en educación secundaria, sino que tiene un impacto mayor, porque estamos preparando a la niñez y juventud que va a ingresar a niveles educativos superiores como educación media superior y posteriormente educación superior. Entonces, este modelo educativo es a largo plazo y tendríamos que dimensionar todos esos niveles educativos. Entonces, bueno, vean qué complejo es y qué importante es que nosotros estemos conscientes de ello. Todo con la finalidad de desarrollar de manera integral a los individuos que están en nuestras manos. Entonces, todo lo que nosotros abonemos a su desarrollo, por supuesto que va a tener un impacto en los resultados que ellos alcancen en su trayectoria académica. Es importante
con el ejercicio que se inició ayer en Jamboard, de ir estableciendo su concepto de planeación didáctica, que ustedes lo vayan perfeccionando, pero además que vayan incrementando lo que tal vez no hemos visualizado. Esa concepción que ustedes tengan de planeación didáctica les va a permitir ser especialistas en el tema, dominarlo y, por supuesto, lograr lo que se pretende con la planeación y no solamente cumplir un requisito administrativo. Este dominio del plan de estudios es recurrente. Cada reforma implicaría centrarnos a hacer el análisis, hacer la interpretación de qué es lo que se pretende lograr. Estos planes de estudio tienen un fundamento y una consulta con especialistas, con la sociedad. Hay filtros que nos permiten determinar el rumbo y esa dimensión política, social, económica, filosófica que tiene que tener de acuerdo a la vanguardia de la educación que estamos viviendo en la época. Entonces, en el plan de estudios del acuerdo del 14 de agosto del 2022, por el cual se establece el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, nosotros observamos que se promueve un cambio de paradigma, donde se rompe con un modelo disciplinar y se toma una educación más global, más transdisciplinaria, donde el saber debe permitir atender problemas de la comunidad. Entonces, vemos que los contenidos están organizados por campos formativos y por ejes articuladores. Y entonces ustedes como docentes tienen que tener el dominio de qué consiste, de qué consiste cada uno de esos campos formativos y los ejes articuladores y cómo yo los puedo retomar e involucrar en mi planeación didáctica. Algo que se resalta muy específicamente es la autonomía profesional del magisterio. Esa autonomía que nos permite participar en el codiseño, en tomar decisiones. Entonces, cuando habla la docente Ruth Mujica sobre una planeación cerrada, se refiere a ella a lo que se establece como planes de estudios, es decir, es tan cerrada en la medida que nosotros lo instrumentemos al pie de la letra. Si nosotros tenemos la libertad de tomar decisiones y desde reformas anteriores se ha hablado de la planeación flexible, es decir, que podemos hacer adecuaciones, adaptaciones de acuerdo a los requerimientos que tenemos, entonces eso nos permite como docentes no aplicar de manera determinada o muy cerrada lo que sería el plan de estudio, sino nos da la libertad de hacer esas adecuaciones y de tomar decisiones. Ahora se resalta mucho la autonomía del maestro porque se busca que contextualice esos contenidos que se establecen en el plan de estudios. Y entonces nosotros decidimos qué contenidos abordar en función del problema de la comunidad que vamos a atender. Otro de los principios que podemos identificar en la NEM es el punto medular de donde parte todo, que es la comunidad. Es un núcleo integrador donde nosotros establecemos necesidades, problemáticas y tratamos de actuar en consecuencia de ello y buscamos solucionar o estudiar esos problemas. Entonces, en la medida que ustedes estén conscientes de ello, del papel que tiene la comunidad, del papel que tienen ustedes como actores educativos, de involucrar no solo a los alumnos y a la familia, sino a toda la comunidad, les va a permitir atender esos problemas. La verdad es que es un reto muy complicado, muy complejo, pero que nos da pie a poder actuar en sintonía con ello. Otro aspecto de la NEM es resaltar el respeto a los derechos humanos, ¿sí?
el respeto a la educación y que tenemos que promover esos derechos con nuestros alumnos y en la comunidad en beneficio de todos. Entonces, ese sentido que le tenemos que dar a la educación que estamos trabajando con nuestros alumnos tiene que repercutir en la sociedad, tiene que repercutir directamente en la comunidad y, por supuesto, cambiar la visión que muchas personas llegan a tener de acuerdo al contexto, ¿no? Tal vez en la ciudad podemos observar un gran avance, pero en las comunidades rurales todavía hay muchas limitantes, donde, por ejemplo, hay a niñas que se les niega tener acceso a la educación o tener las mismas oportunidades que los niños. Entonces, eso lo tienen ustedes que analizar y valorar. Ahorita los contextos que ustedes visitan tal vez no son tan cambiantes del contexto que ustedes son de origen. Entonces, cuando enfrentamos nuevos ámbitos, pues a veces no sabemos cómo actuar. Y es muy difícil cambiar la perspectiva de una comunidad. Bueno, algo que tenemos que resaltar también de la propuesta de la NEM es que se promueve que a partir del ciclo escolar 2023-2024 se empiece a operar, pero solamente en los primeros grados de cada nivel educativo. Entonces, no sé qué está pasando en algunas escuelas. Sé que en algunas se está tratando de operar ya en los diferentes grados. No se está siguiendo esta directriz que se dio y bueno, tal vez es la preocupación de muchos maestros de tratar de apropiarse de la NEM y de ponerla en práctica. ¿Eso qué implica? Que hay programas de estudios anteriores que están vigentes, que el Plan de Estudios 2017 de aprendizajes clave estaría vigente para los chicos que empezaron su formación con ese plan de estudios. Entonces, se estarían operando de manera paralela planes de estudio. Eso no sé si esté pasando en las escuelas que ustedes están visitando. ¿Alguien nos puede compartir? ¿Saben si se está operando totalmente, por ejemplo, en preescolar o en primaria, en todos los grados? ¿O si realmente se inició nada más con primer grado? Evelyn Limón, adelante. Sí, buenos días. Bueno, en mi escuela de práctica, en todos los grados se está aplicando el programa de la nueva escuela mexicana. ¿Tú sabías esta directriz de que solamente tendría que haberse iniciado en los primeros grados? No, realmente no lo sabía a profundidad, pero sí otros compañeros habían comentado que en sus escuelas de prácticas sí se llevaba a cabo. Digamos que al mismo tiempo aplicaban los dos programas, pero en mi caso, en mi escuela de práctica, todos los grados utilizaban el nuevo programa. Ok, muchas gracias. Habría que indagar qué estamos interpretando, ¿verdad? Cómo se está instrumentando a partir de los consejos técnicos escolares, que es el espacio donde se apertura para dar estudio e inicio a esta propuesta y saber qué es lo que piensan algunos maestros. Bueno, en este sentido también tendríamos que rescatar aspectos que fundamentan y que tienen que ver mucho con estas dimensiones de las que nos hablaba la maestra Ruth Mujica. ¿Cuáles son los fundamentos que debe de tener el plan de estudios? Bueno, la NEM nos habla de una pedagogía humanista y crítica. Por eso se promueve mucho el pensamiento crítico y la atención a los derechos humanos por ese sentido humano, proveniente de este humanismo crítico latinoamericano. Esto es importante que ustedes lo tengan registrado y que lo memoricen. ¿Cuáles son los fundamentos de la NEM?
Otro de los fundamentos es la educación comunitaria. ¿Por qué? Porque se abre una visión más integral al respetar la diversidad y la interculturalidad. Entonces, este sentido comunitario de trabajar en beneficio de todos, no solamente un trabajo individualista o egoísta donde yo solamente garantizo estar bien, sino que tengo que trabajar en beneficio de los demás. Entonces, también nos habla sobre ese aprendizaje social que se ha promovido por muchos años desde la perspectiva de Vygotsky y que retoma el constructivismo social de este autor con la finalidad de que volvamos a hacer el trabajo colaborativo, un aprendizaje social, es decir, un aprendizaje en comunidad. Otro de los pensadores mexicanos y latinoamericanos que fundamentan este plan de estudios tiene que ver con la pedagogía crítica, con las epistemologías del sur, con las filosofías latinoamericanas de la liberación. Entonces podemos encontrar autores como Freire, como de Sousa, como Rodríguez, como Puigros, como Dussel y Quintanar, que dan sentido a todos estos referentes que retoma la NEM. Es importante que ustedes lo conozcan, lo sepan y que tengan la oportunidad de acercarse a sus propuestas teóricas con la finalidad de entender el sentido de la NEM. De hecho, en la licenciatura de educación primaria ya nuestros estudiantes estudian algunos pedagogos de Latinoamérica con la finalidad de adentrarse a estas pedagogías del sur. Pero bueno, es el nuevo plan de estudios 2022. ¿Aquí alguna aportación? ¿Ustedes ya sabían sobre estos fundamentos de la NEM? ¿Ya los habían estudiado? Fernanda. Tenía conocimiento de ello y sí los habíamos abordado en algún momento, pero siempre es bueno como volver a refrescar todo esto, porque normalmente pues nos enfocamos más en, no sé, dentro de la planeación en cómo hacerla y demás, pero a veces se nos pierden un poco los enfoques. Sí, efectivamente es muy importante tenerlos presentes para darle una orientación didáctica adecuada a lo que hacemos dentro de nuestros espacios escolares. Esto nos permite entender toda la propuesta de la diversidad de escenarios que tenemos que trabajar como docentes y como parte de una institución. Entonces, es importante dominar estos fundamentos y tenerlos presente e ir a consultar la información porque realmente nos hablan de ellos dentro de la NEM, pero tenemos que adentrarnos a sus propuestas teóricas para que podamos entender un poquito de esos fundamentos y poder actuar en sintonía con ellos. Bueno, dentro de la práctica docente identificamos 3 grandes tareas, ¿sí? La planeación, la ejecución y la evaluación. Estas 3 tareas docentes ustedes las tienen muy claras, ¿sí? Lo que sí tenemos que entender es que así como planeamos la ejecución, planeamos la evaluación. Tenemos que considerarla dentro de esa programación que estamos haciendo. ¿Con la finalidad de qué? Pues de recuperar, de verificar cuáles son los avances de nuestros estudiantes, cuáles son los logros que ellos están teniendo y poder tomar decisiones en ese sentido, con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de identificar qué estamos haciendo bien y a lo mejor qué estamos haciendo mal. Esta planeación tiene un sentido centrado precisamente en lo que nosotros conocemos como el plan de estudios. Es decir, no es algo que se nos ocurre como docentes, es algo que ya está diseñado previamente y que nosotros tenemos que darle ese sentido de acuerdo a lo que nos está planteando dentro de los principios, fundamentos y orientaciones didácticas.
Algo que no tenemos que perder de vista es el perfil de egreso. Nosotros, con esas planeaciones que diseñamos, no solamente abonamos a lograr los PDA, sino a lograr ese perfil de egreso. Está muy claro que ahorita se establecen los perfiles de egreso por nivel educativo, ¿sí? Tenemos un perfil de egreso para la educación inicial, para la educación preescolar, para la educación primaria, para la educación secundaria y, por supuesto, un perfil de egreso para la educación básica. Ese perfil, esos rasgos que deben de tener los sujetos como futuros ciudadanos, nos permiten diseñar el plan de estudios, tomar decisiones de cuáles son los saberes que ellos tienen que consolidar y tratar de establecer el medio para lograrlo. ¿A través de qué? De la metodología. También el plan de estudios nos establece momentos, temporalidad, y nos da muchas herramientas, nos da los libros de texto gratuito que nosotros tenemos que llevar y aterrizar en el aula. Todos estos elementos que podemos considerar e identificar en el plan de estudios es lo que debemos conocer como elementos o componentes curriculares. Y ustedes como docentes tienen que saber dónde están ubicados para retomarlos y hacer la programación o la planeación. Estas tareas docentes de planear, ejecutar y evaluar son cíclicas. No hacemos un corte, en este momento planeo, punto y aparte, en este momento ejecuto, punto y aparte, y en este momento evalúo, punto y aparte. No sucede así. Nosotros vamos de alguna manera operando estas fases de manera interrelacionada. Es decir, que ese carácter flexible de la planeación me permite hacer los ajustes o adaptaciones hasta en el mismo momento en el cual la estoy implementando. Es decir, que si no me está funcionando algún material o alguna actividad que yo programé, pues entonces hago ahí inmediatamente el cambio y tomo decisiones. O resulta que desde la dimensión institucional, pues resultó una actividad que no estaba programada o que no había considerado y entonces tengo que hacer un cambio de plan. Eso lo viven ustedes muy frecuentemente en las aulas de las escuelas de práctica, ¿sí? También la evaluación, podemos hacer una evaluación efectivamente de un momento y diseñar un espacio y un tiempo específico para implementar la evaluación, pero yo también puedo estar evaluando durante el proceso. Es decir, que yo en ese momento que estoy instrumentando las acciones, puedo identificar cuáles son los avances o las limitaciones que están teniendo mis alumnos y entonces también a lo mejor tomar otras decisiones. Eso ya se los va dando la experiencia y por supuesto que los chicos que van a ingresar a séptimo semestre tienen mayores habilidades que los que están iniciando la carrera. Séptimo y octavo semestre, con aprendizaje en el servicio, les va a dar la oportunidad de pasar mayor tiempo en las escuelas de educación básica y, por supuesto, de desarrollar todas estas habilidades docentes que debemos de tener. Llegamos a un punto importante que es la NEM. ¿Cómo la NEM establece ese currículum? ¿Cómo nos dice y conjuga esos elementos curriculares? Y acá les voy a pedir que participemos con la actividad que recuperaron el día de ayer. Ayer hicieron una revisión del libro sin recetas, específicamente de la fase 3, donde trataron de identificar algunos elementos que nos da sobre la planeación didáctica. ¿Qué sentido tiene que tomar desde los consejos técnicos escolares, el trabajo colegiado y, por supuesto, las decisiones que se tienen que tomar por fase o por grado? ¿Quién nos quiere compartir sobre la lectura que realizaron y las actividades del trabajo autónomo? Gloria, adelante.
Hola, buenos días. A mí me llamó la atención la parte del diseño creativo, que era de la página 45 a la 49, que traía 2 preguntas de qué debemos entender del programa analítico. En ese pues se refería más que nada a la lectura, a la estructura detallada en la que se organizaban los contenidos y también las actividades y qué función tenía cada una en los objetivos que nosotros teníamos que planear dentro de ese programa analítico. En la segunda pregunta, que decía en qué consisten los planos de contextualización, de codiseño didáctico, de programa analítico, nos mencionaba 3, que era el plano de contextualización, que se refería a la adaptación del programa y las necesidades específicas, que las veíamos como en la realidad del contexto educativo. Después era el plan del codiseño, que era la implicación de la colaboración en diferentes actores. En este era el maestro, el alumno, el directivo y los estudiantes y padres y la comunidad. Y en el plan didáctico era el que se abordaba más que nada en la implementación práctica del programa. También se centraba en las estrategias y las metodologías que facilitaban el aprendizaje efectivo dentro del aula. Entonces esa fue la pregunta que más me llamó la atención de todas, que la lectura estaba muy interesante porque hablaba temas o abordaba temas que iban más allá de una sola investigación propia. Entonces, pues ese es el punto que a mí me llamó la atención, bueno, el que puedo comentar. ¿Ya habías tenido algún acercamiento con estos planos del programa analítico? No, más o menos nos habían explicado, pero como muy pequeñito, o sea, detallado, no nos habían podido explicar al 100%. Aquí esa lectura que ustedes realizaron les debe dar mucha claridad de esos niveles de concreción de la planeación didáctica. Ayer hablábamos de que hay un nivel macro, un nivel meso y un nivel micro. En el nivel macro, lo que nosotros podemos encontrar es el plan de estudios, ¿sí? Ese plan de estudios que nos va estableciendo un programa sintético, que nosotros recuperamos como docentes para diseñar lo que es el programa analítico. Y ese programa analítico tiene 2 planos importantes que ya mencionaba Gloria, ¿sí? El plano contextual, donde nosotros hacemos una radiografía de la realidad, leemos los problemas, los identificamos, los jerarquizamos y tomamos decisiones en colegiado para ver qué problema de esa realidad vamos a estudiar o vamos a tratar de resolver. Y a partir de ese problema, pues tenemos que hacer la selección de los contenidos y de los PDA, ya sea por escuela, por fase o por grado. Eso nos va a permitir, ¿sí? También tomar decisiones en otro plano, que es el plano del codiseño, en donde nosotros identificamos elementos que no están considerados en el programa sintético y entonces incluimos contenidos o finalidades educativas con el propósito de desarrollar los proyectos o las clases o las actividades o estrategias que implementemos. Es decir, que es la oportunidad que el docente tiene de hacer una aportación significativa a esos contenidos o esos saberes que tiene que desarrollar. Entonces, tenemos 2 planos en el programa analítico. El plano de contextualización, donde identificamos problemas, jerarquizamos y consideramos cuáles vamos a abordar. Y tenemos el plano del codiseño, donde nosotros hacemos una aportación a estos programas. Y hay un tercer plano, que es el plano didáctico, donde ya tiene que ver directamente con el diseño de los proyectos. Aunque la NEP sí es muy clara y nos dice que se propone la metodología por proyectos, pero no es la única. Nosotros podemos implementar otras estrategias, ¿sí?
si así lo consideramos pertinente. ¿Y esto de qué depende? De la complejidad del problema que estemos abordando. Entonces, yo puedo tomar estrategias globalizadoras, estrategias de planteamiento de problemas o una diversidad de estrategias que ustedes ya conocen para desarrollar el tema de estudio. Entonces, esa posibilidad no nos encasilla y le da otro sentido a la planeación didáctica que podemos tomar. Es decir, que hay mucha flexibilidad y, por supuesto, esa parte de codiseño. Y otro aspecto importante que ayer mencionábamos y que no tenemos que obviar es que la NEM nos vuelve a hablar de secuencias didácticas y también en algunas lecturas podemos hablar de situaciones didácticas. Es decir, que aunque yo diseñe proyectos, lo que trato de establecer es esa lógica secuencial de las actividades o de las estrategias que me permitan desarrollar una buena clase y lograr las finalidades educativas. Entonces, yo no tengo que obviar que tengo que tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Puede ser de mi sesión o de mi proyecto o de la estrategia que esté implementando, ¿sí? También puedo promover situaciones didácticas, es decir, generar una situación, un momento, un fenómeno que le permita al niño acercarse al estudio de la temática que estamos abordando. ¿Eso de qué va a depender? De las habilidades y de los saberes que ustedes están teniendo dentro de este diseño y, por supuesto, de la ejecución de la misma. Entonces, bueno, de manera general, esto es lo que nos propone la NEM, los niveles de concreción de la planeación. Esto también se lo tienen que aprender ustedes de memoria y tener muy presente. Si nosotros vamos a hacer un programa analítico, tengo que irme al programa sintético y a los materiales que están de apoyo para seleccionar los contenidos y los PDA por fase y grado y poder ya diseñar lo que son mis proyectos o mis planeaciones didácticas. Gloria nos recupera muy bien estos aspectos que leyeron en el libro Sin Recetas en relación a estos planos que tenemos que considerar en la planeación de los programas analíticos. ¿Qué pasa con esta propuesta metodológica? ¿Cómo definimos cada campo formativo? ¿Cómo están estructurados dentro del programa sintético? ¿Alguien recuerda sobre la lectura o la experiencia que ya han tenido con la NEM? Ubaldo, ¿nos puedes apoyar, por favor? Sí, bueno, lo que yo rescaté eso es como que los objetivos de los 4 campos. En el lenguaje el objetivo de este campo se contribuye a partir de las experiencias, decía, y las interacciones con el mundo. O sea, todas las experiencias, las interacciones que tiene el alumno se enfocan en este campo mediante el empleo de diferentes fuentes. Y como que ahí se agregan el aprendizaje del español, las lenguas indígenas, las lenguas artísticas, el inglés como lengua extranjera, y dice que en caso de que la escuela tenga como exclusividad a niños que son sordos, dice que se puede implementar el lenguaje de señas mexicano. Y en saberes y pensamientos científicos, que es el objetivo de este campo, es la comprensión, explicación de los fenómenos y procesos naturales, y también como tecnológicos, el cuerpo humano, los seres vivos, la materia, la energía, la salud, el medio ambiente. Como que esto es como que la interacción con lo natural, principalmente se enfoca. Y bueno, en el campo de ética, naturaleza y sociedades, se aborda con la relación del ser humano con la sociedad a través de la comprensión crítica y los procesos sociales, políticos y naturales, los cuales se diversan en comunidades situadas. O sea, como que este campo quiere saber que toda acción que tenga el alumno va a repercutir en su futuro y que todos los sucesos
que pasaron, forman parte de cómo se construye la sociedad. Ahí enfoca lo que es historia, formación cívica y ética y geografía. Bueno, yo principalmente soy de este campo porque yo soy de historia y como que lo abordamos de que todo suceso va a repercutir y todo lo que el alumno haga también va a repercutir para formar una nueva sociedad o complementar la sociedad. Y el último campo del humano lo comunitario reconoce que el ser humano interactúe con su comunidad. Eso es lo principal que se enfoca este campo, mediante un proceso dinámico y continuo de construcción personal y social. Y como que el objetivo principal son que el alumno tenga experiencias cognitivas, motrices, socioafectivas y creativas que permitan a los niños, niñas y adolescentes la construcción de su identidad y el sentido de pertenencia a diversos grupos. Y eso es lo que rescaté principalmente de la lectura. Muchas gracias, Ubaldo, y resaltas muy bien que cada campo formativo tiene unas finalidades, tiene sus propósitos, y eso los tenemos que tener presentes. Cada vez que nosotros retomemos ese campo formativo, saber qué es lo que se pretende. Entonces, tenemos que ubicar esos elementos curriculares para saber qué documentos tenemos que consultar al momento de diseñar la planeación didáctica. Tal vez sea imposible que nos aprendamos todos, pero sí saber dónde se encuentra. Y otro aspecto importante que rescata nuestro compañero Ubaldo tiene que ver con esas disciplinas o áreas del saber que están involucradas dentro de cada campo formativo. Entonces, podemos identificar esos saberes que tienen que desarrollar los alumnos dentro de cada campo formativo e identificar que no hay un corte disciplinar, que podemos conjugar todos estos saberes o áreas disciplinares para ir atendiendo las problemáticas. Y también es importante que ustedes tengan presente que también que los saberes de estos campos también se van vinculando, se van articulando, y entonces no hay un divorcio entre los campos formativos, tengo que buscar cómo integrarlos. Entonces, cuando hablamos de proyectos integradores, lo que buscamos no es diseñar un proyecto exclusivamente para un campo formativo. Lo que tenemos que lograr como docentes es tratar de integrar el mayor número de saberes. Es decir, que mi proyecto integrador tendría que considerar 2 campos formativos, 3 campos formativos o 4 campos formativos de ser posible. Y entonces ir a revisar cuáles son los contenidos, cuáles son los PDA que abonarían a la problemática de estudio y entonces considerarlos y establecerlos dentro de esa planeación didáctica. Esa habilidad la tienen que ir desarrollando para lograr realmente el sentido de la NEM, globalizar la enseñanza. Tenemos también que definir esa relación de los campos formativos con los proyectos. ¿Alguien recuerda lo que leyó en el documento de El libro sin recetas? Jocelyn, ¿nos puedes apoyar? Sí, bueno, en esta parte yo le puse que lo puedo definir como el proceso planificado y estructurado donde los campos formativos se integran en proyectos prácticos para así asegurarse de una experiencia de aprendizaje significativa, motivadora y que se pueda aplicar a los estudiantes. Muy bien, Jocelyn. ¿Y cómo entendemos los proyectos? ¿Has tenido la experiencia en diseñar alguno? Sí, bueno, anteriormente en la escuela que estuve tocó utilizar un proyecto, bueno, que era sobre los perros en situación de calle. Bueno, igual estuve aquí con una de mis compañeras donde nos fue a trabajar en conjunto, que fue con el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. ¿Solamente tomaron un campo formativo? Sí, en este caso, bueno, la directora nos dijo que solo nos dieran un campo formativo y ya las maestras
nos dieron el tema y nos dieron como que las bases para poder planearlo. Igual nos ayudaron con lo que fueron los PDA, los contenidos y ya nosotros estructuramos lo demás. Pero sí he tenido un acercamiento con trabajar con un proyecto. Ok, entonces, ¿quién determina los campos formativos y los contenidos que deben de incluirse en el proyecto? Lo que es el plan analítico. Sí, el programa analítico. ¿Y quién toma esas decisiones? Me parece que es el plan sintético, porque de ahí nos tenemos que basar para poder planear y sacar lo que son PDAs. Ok. A ver, Alma levantó la mano. Adelante, Alma. Bueno, respondiendo a su pregunta, pues considero que es el docente, ¿no? El Porque docente. sí, porque bueno, en el apartado que decía ayer, pues decía, y como usted lo mencionaba, o sea, el docente tiene la capacidad bueno, tendría que tener la capacidad de saber elegir qué contenidos se pueden dar y qué contenidos probablemente no se pueden dar, porque igual depende mucho como del contexto en el que se encuentren, igual de las necesidades que tiene el grupo. Bueno, eso es lo que leí ayer, que, o sea, habrá temas en los cuales definitivamente tienes que abordar porque tu grupo y la comunidad en la que se desenvuelven, pues te lo pide, y habrá otros que no. Muchas gracias, Jocelyn y Alma. Efectivamente, nosotros partimos del programa sintético y diseñamos lo que es el programa analítico. El programa analítico efectivamente deriva del anterior que ya les mencioné, con la finalidad de atender la parte curricular. Pero nosotros tomamos decisiones en función de la problemática, de las características de los niños, de las condiciones y, por supuesto, del tiempo y de los recursos que tenemos disponibles. Entonces, el docente es el que va a determinar cómo articula los contenidos y los PDA para abordar la temática de estudio. Y si es necesario, hará codiseño, es decir, abonará con otros contenidos que a lo mejor no se establece en el programa sintético y que es importante considerarlo. Ahora, esto suena fácil en el discurso, pero para que se logre hacer eso, ustedes como docentes tienen que tener claridad sobre la secuencialidad y la complejidad de los contenidos y decidir la medida justa en la cual los van a abordar de acuerdo al grado en el cual se encuentren sus niños y, por supuesto, las capacidades que ellos ya tienen. Entonces, es una tarea compleja. Vamos a ir platicando más adelante sobre ello. ¿Quién nos puede compartir sobre las metodologías sociocríticas o activas que propone la NEM? ¿Quién dice yo? ¿Quién las recuerda? Lupita, ¿estás ahí? Ya parezco como Lobo y Caperucita. Hola, maestra, sí. Hola, Sí, aquí Lupita. ando. Hola, maestra. ¿Te acuerdas de las metodologías? Sí, ayer las leí, no las recuerdo a la perfección, pero sí, bueno, basada en la ficha, encontré 4, Sí. las cuales pues se iban describiendo en qué consistían, y ya de ahí en las partes. Yo encontré, la primera es un aprendizaje basado en proyectos comunitarios. La segunda, aprendizaje basado en indagación bajo enfoque STEAM. Y bueno, esa fue la única que encontré, que era como para saberes y pensamiento científico. Ya de ahí las otras, creo que las puedes ir metiendo o trabajando dependiendo de lo que va explicando. Y ya pues ahí encuentras en qué campo formativo te es más útil.
También encontré el aprendizaje basado en problemas y aprendizaje servicio. Eso fue lo que puse en mi ficha. Ok, Lupita, ¿tú ya conocías estas metodologías? Pues en nada más la de aprendizaje basado en problemas. Ok. Es la única que habíamos, bueno, que en algún punto cuando tuve que hacer una planeación, pues es que mire, yo para hacer este tipo de planeaciones y trabajar, me he encontrado con maestras que me han ayudado demasiado, entonces me entregan, ahí está mi planeación, entonces no me la cambies, nada más añade, entonces ya solamente me baso en lo que tengo. Por ejemplo, ya me la entregan completa y con otro formato al de la escuela. Entonces ya viene como organizada y ahí fue donde me encontré que aparecía la metodología y ya pues nada más decía aprendizaje basado en problemas y ya yo tenía que ir como que complementando. A lo mejor no las conocía al 100%, pero sí la había visto que ya estaba marcada ahí en una planeación y que la tenía que ocupar. Pero así a conocerla, no. Ok, bueno, sería importante sentarse a analizar cada una de las metodologías, que bueno, lo vamos a hacer como un ejercicio en este curso, con la finalidad de que ustedes se vayan familiarizando con ellas y tengan mucha facilidad de considerarlas en la planeación y por supuesto de ejecutarlas. Muchas gracias, Lupita. Mariana, habías levantado la mano. Sí, maestra. Pues como ya mencionaron, pues son 4 metodologías, solamente como para reforzar, ¿no? Sí, adelante. Son 4 metodologías, que la primera es aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Ahí se maneja por fases. Tiene 3 fases. Su primera fase es la planeación, después la acción y la intervención. Después está el aprendizaje basado en indagación bajo enfoque STEAM, que ese aprendizaje tiene 5 fases. La primera es el ciclo de aprendizaje para la educación. La segunda es el ciclo de aprendizaje para educación STEAM. La fase 3 es el ciclo de aprendizaje para la educación STEAM. El ciclo de aprendizaje se va manejando con diferentes aspectos en las fases. Después sigue el aprendizaje basado en proyectos, el ABP. Bueno, en yo ya había trabajado con esta metodología. Hice un proyecto de ética, bueno, está relacionado con ética y naturaleza y sociedades, está relacionado con este campo y pues yo ya lo había llevado a cabo. Y el cuarto es el aprendizaje servicio. Ahí también se maneja por etapas. Y pues yo en lo personal ya tenía conocimiento de esas metodologías porque ya nos los habían como que mostrado en la escuela y también en las escuelas de práctica, porque también se van relacionando con los ejes articuladores que tienen que ver con los campos formativos. Oye, Mariana, ¿y tú crees que estas metodologías tienen exclusividad de acuerdo a cada campo formativo? Pues considero que sí, porque pues cada una va relacionada al campo, por así decirlo, como que solamente es de ese campo, pero a nosotros nos habían explicado que pues también se pueden utilizar para, no sé, en aprendizaje basado en proyectos comunitarios, no recuerdo de qué campo es, bueno, a qué relación de campo tiene, pero nos habían mencionado que sí se puede relacionar con otro, no solamente con uno, sino interpretarlo con otro, dependiendo de lo que se vaya a trabajar, ¿no? Gracias, Mariana. A ver, Evelyn, adelante. Evelyn Ramírez levantó la mano. Sí, maestra, quiero explicar los campos, Adelante. metodologías. Hay 4, como ya dijeron mis compañeritas, hay 4
4 apartados de lo que es el lenguajes. Sí. De aprendizaje basado en proyectos comunitarios. El otro es saberes y pensamiento científico. El siguiente es ética, naturaleza y sociedades. El siguiente es de lo humano y lo comunitario. Bueno, el primero de lenguajes, aprendizaje basado en proyectos comunitarios, tiene 3 apartados, que es la planeación, la acción y la intervención. En el segundo de saberes y pensamiento científico tiene sus fases, que son 5 fases, y cada uno igual tiene así como su introducción, o sea, como que las partes que debe de llevar esa metodología. El de aprendizaje basado en problemas también tiene sus apartados. El primero es representemos, entonces recolectemos, formulemos el problema, o sea, igual organicemos la experiencia, vivamos la experiencia y los resultados y análisis. Esto es lo que debe de llevar esta metodología de aprendizaje basado en problemas. Y el último, que es del humano y lo comunitario, igual tiene etapas, son 5 etapas. Y pues cada uno tiene estos. El primero es punto de partida, su segunda etapa, lo que sé y lo que quiero saber. El 3, organicemos las actividades. Y 4, creatividad en marcha. Y el 5, compartimos y evaluamos lo aprendido. Esto es lo que puedo compartir, maestra. Muchas gracias, maestra Evelyn. Efectivamente, hay fases, momentos en cada una de estas metodologías que nos orientan paso a paso lo que tenemos que hacer y programar. Y si hay una relación entre estas metodologías y los campos formativos, lo que tenemos que tener muy claro es que no hay una exclusividad. Ya ustedes bien citaban que nosotros podemos tomar cualquier metodología, implementarla a partir de nuestro proyecto y conjugar varios campos formativos. El reto es que ustedes tengan un pensamiento más integrador, más global, y que a partir de un diseño, de una planeación, ¿sí?, puedan integrar el mayor número de saberes y, por supuesto, el mayor número de campos formativos. ¿Eso qué permitiría? Darle mayor significado a los aprendizajes que nuestros alumnos están desarrollando. Entonces, esas construcciones que ellos logran, no dicen, aquí voy a hacer un corte y voy a ver matemáticas, y entonces aquí voy a ocupar conocimiento sobre el lenguaje. No, simplemente actuamos en función de lo que sabemos, integramos ese conocimiento y operamos con la finalidad de solucionar los problemas. Entonces, esa es la idea esencial de la NEM, partir de ese tipo de pensamiento que tienen los estudiantes para que la enseñanza esté sintonizada con ello. Entonces, es una tarea compleja para el maestro, sí, requiere mucho tiempo, sí, requiere muchos saberes, sí, requiere considerar varios aspectos, sí. Entonces, lo que tenemos que lograr dimensionar es esta complejidad, estar consciente de ello y saber dónde podemos ubicar la información. Estos elementos curriculares que a veces omitimos. Yo les agradezco mucho la aportación que nos hacen porque nos permite entender en qué medida ustedes ya se están apropiando de esos saberes. Muchas gracias. Vamos a continuar con esta parte de la sistematización que nosotros, ustedes, cuando se sientan a planear, tienen que identificar qué es lo que van a enseñar, cómo lo van a enseñar, cuándo lo van a enseñar, dónde lo van a enseñar, para qué lo van a enseñar y con qué lo van a enseñar. Todos estos cuestionamientos que nos planteamos como docentes
nos permite recurrir al plan de estudios. Y entonces voy al programa sintético y voy a recuperar todos estos saberes. Dentro también del programa sintético tenemos otros materiales que los que son maestros o que ya se han familiarizado más con la NEM pueden identificar, ¿sí? Tenemos otro documento que se llama Avance del contenido del programa sintético, que nos va estableciendo por fase esa relación que se puede llegar a tener con cada uno de los contenidos PDA por grado y por fase. También hay otro documento que se llama Vinculación entre contenidos del programa sintético y los proyectos de los libros de texto gratuitos. Esos materiales nos permiten tener claridad de cómo puedo ir articulando todos estos elementos curriculares. Quienes no los conozcan, les voy a compartir una carpeta en Classroom para que se acerquen a los materiales. Y sí me anticipo pedirles una disculpa, tengo los materiales de lo que corresponde a educación primaria porque es la licenciatura que trabajo, pero las estudiantes que trabajan en preescolar o quienes están en secundaria, pues nos podrían compartir los materiales y entonces hacemos un compendio mayor. Si ustedes van descubriendo, van a ver que los materiales no son exclusivos de alguna fase o de algún nivel educativo. Este libro que están analizando sobre la fase 3 que corresponde a educación primaria nos da muchos referentes de entender esta concreción de la planeación didáctica. Entonces, no dudo que otros materiales de otros niveles educativos nos puedan ampliar o clarificar nuestras dudas. En relación a la evaluación, guarda ese mismo sentido de cuestionarnos qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, con qué voy a evaluar. Eso también lo tienen ustedes ya muy claro. Ya hay estudiantes o docentes que diseñan sus propios instrumentos para que respondan a las características o a las condiciones o a las necesidades que están enfrentando para verificar el logro de los saberes de sus alumnos. Entonces, todo esto entra en juego. Es realmente un ejercicio intelectual muy significativo que hacemos al planear. Entonces, ¿cuál sería la tarea que nosotros, como docentes que nos estamos acercando a esta reforma educativa en este momento, pero en un futuro vamos a enfrentar muchas más reformas, que tratemos de identificar, ¿sí?, las etiquetas, los títulos, los conceptos con los cuales se manejan cada uno de estos elementos? Entonces, ¿cómo veo o visualiza la NEM la organización de contenidos? ¿Cómo nos determina lo que deben de aprender nuestros estudiantes? ¿En qué momento los tengo que hacer? ¿Qué tiempos me está proponiendo? Ayer ya algunos de ustedes citaban la temporalidad, ¿sí? Esa temporalidad que van cumpliendo algunos proyectos o algunas sesiones que están teniendo en clase. Y por supuesto, ¿con qué lo vamos a hacer? ¿A través de qué? Esas metodologías que nos están proponiendo y que no son exclusivas. Vamos a ver un ejercicio de análisis de un video de Sergio Tobón que nos da alguna noción de cómo es esta metodología de proyectos y de cómo no hay una exclusividad por campo formativo. Entonces, bueno, ese va a ser la tarea del día de hoy para que ustedes tengan un panorama más amplio. En este ejercicio de identificar esas concepciones de la NEM, en qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, con qué voy a enseñar, les voy a pedir que recuperemos lo que ustedes ya saben o han leído y que a través de la pizarra de Jamboard traten de responder a estas cuestiones y que etiqueten esos conceptos que maneja la NEM. Entonces, ahorita les voy a permitir acceder a lo que es a la pizarra. Debe de llegarles un link donde se les comparte para que puedan editar.
Lo pueden ver, me parece que también en el chat. Les voy a compartir la pizarra. Aquí está. Recuerden que podemos generar otros marcos, entonces les voy a generar otro marco para que puedan editar sin dificultad. Les pido atentamente que registren su nombre en cada una de las aportaciones que hagan, porque se queda como evidencia. Voy a trasladar aquí la información para que ustedes tengan claridad de lo que tenemos que hacer. Vuelvo a repetir que tenemos que, quienes ya concluyeron, los que faltan, les pediría, por favor, solo 6 personas concluyeron, las otras 3 restantes les voy a pedir que terminen de poner su aportación para que mañana lo abordemos y ya bajen la mano y ahora les voy a solicitar que levante la mano quien me pueda apoyar con la presentación de un ejemplo de planeación didáctica para que veamos cómo lo están aplicando ya en las escuelas de educación básica. Lupita, Gloria, ustedes también tenían uno, me parece. Mariana, ok. Uno más. ¿Nos podrían apoyar? Evelyn Limón, ok. Entonces, bueno, quedamos que ustedes nos apoyan mañana. Empezaríamos con eso para ir retroalimentando esta actividad que tenemos aquí. Identificar muy bien cómo la NEM nombra estos elementos curriculares y nos vayamos apropiando de estos conceptos. Les voy a compartir lo que es Classroom, para que veamos la actividad que tienen. ¿Ya está proyectando? No. Una disculpa, me cerró todo queriendo compartir, pero les estaba comentando que les voy a mostrar Classroom, que también me cerró. Ay, permítanme tantito. ¿Qué pasó aquí? Adelante, si alguien levantó la mano. Gracias, Maclen. Permítanme. Me salí totalmente de todo, ¿no? No sé qué hice. Les estaba comentando que les voy a compartir Classroom para que veamos lo de la actividad que tienen que hacer, para que no haya duda. Bueno, aquí van a encontrar una nueva asignación que se titula Metodología por Proyectos.
Aquí les está indicando que vean y analicen el video de Sergio Tobón en relación a la metodología de proyectos. Es un video que dura 1 hora 41 minutos. Aquí hay una serie de preguntas. Hay una serie de preguntas que tendrán que atender y van a encontrar aquí el formato de ficha de análisis de video. Entonces aquí vamos a pegar las preguntas y van a tratar de dar respuesta para que el día de mañana socialicemos esta información. ¿Alguna duda al respecto? Con esto se va a cubrir las 2 horas de trabajo autónomo. Adelante, Mariana. Maestra, mi duda es sobre las preguntas. ¿Se van a ir contestando conforme vamos viendo el video o al finalizar el video? Como ustedes decidan, por mí no hay problema. Pueden ustedes ir pausando y contestando. Gracias. Sí. Entonces, rescatarían las preguntas que vienen aquí, las pueden copiar y pegar dentro del formato de análisis de video y esto les va a permitir recuperar la información más importante. Mañana trabajaríamos esta parte y, por supuesto, la presentación de algunas presentaciones y recuperamos el ejercicio de JAMP para ya ir puntualizando algunos conceptos. Les agradezco mucho su atención y nos vemos el día de mañana si no hay alguna duda. Gracias, maestra. Que tenga buen día. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, maestra. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Adelante, hasta mañana, Mariana. Gracias. Maestra, yo igual copié, bueno, le pegué en el chat de Meet lo que no pude subir al pizarrón. Es que como ¿Lo estoy puedes en mi pegar? teléfono no me lo permite. Ok, te voy a pedir que lo pegues nuevamente porque como cerré la sesión, me salí, perdí ya el chat. Ok, maestra, ahorita le pego. Por favor.